Sí, doctora. Bueno, el tema es relativamente cortito, ya que todas las patologías que hemos visto cardiovasculares previamente son aquellas que van a desembocar o van a finalizar en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca no es más que un síndrome, eso significa que tiene varios signos y síntomas. Heterogéneo significa que tiene muchas variables responsables, no son iguales las presentaciones, que resulta del daño estructural de la fibra miocárdica a través de diversos mecanismos. O sea, el corazón se daña, pero puede estar dañado por lo que habíamos visto, síndrome isquémico, por hipertensión arterial, por valvulopatías, por lesiones del sistema cardioinector, eh, infecciones como endocarditis, miocardiopatías virales, etcétera, etcétera. O sea, la etiología es muy amplia en general de cómo ese corazón o esa fibra miocárdica se puede dañar. Eh, es un síndrome clínico también de pronóstico pobre, porque ya cuando realmente se presenta la insuficiencia cardíaca, esto es como la falla renal, ¿no? O sea, el riñón falla, hace falla renal aguda y puede ya salir o no, o puede quedarse en enfermedad renal crónica. Lo mismo pasa con el corazón, o sea, puedes tener hipertensión, puedes tener corazón algo grande, puedes tener valvulopatía, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, pero ya cuando esto progresa y daña definitivamente la fibra miocárdica, queda ya como un estadio ya final de pronóstico pobre, porque ya ese corazón como tal, el órgano que ya está fallado, ¿no? Entonces ha fallado y ya no puede realizar sus funciones. Y como que si los síntomas se presentan es porque este corazón básicamente mm, ya no es capaz de cumplir sus funciones de, sobre todo, mantener un gasto cardíaco adecuado. Y este gasto cardíaco va a ser el que la alteración del gasto cardíaco va a ser que se presenten la mayoría de sus signos y síntomas. Y cómo quiere compensar el organismo, porque nosotros sabemos que cuando baja el gasto cardíaco se activan ciertos sistemas como el sistema renina-angiotensina aldosterona, factores natriuréticos, etcétera, etcétera. Entonces, los signos van a ser de esa activación de los sistemas compensadores, ¿no? En relación a la teología, esto es como que ya es redundante, de todas formas está ahí. Enfermedad isquémica del corazón, daños tóxicos que puede haber, por ejemplo, intoxicación por metales pesados. Por ejemplo, recientemente hemos tenido una intoxicación por metales pesados por cobre, ¿no? Los mineros que trabajan con oro tienen ese tipo a veces de intoxicaciones. Algunos pacientes también oncológicos por citostáticos es frecuente. Muy poco frecuente la radiación, pero está también ahí como etiología. Algún tipo de arteritis que pueden generar lesiones inmunológicas mediadas por sistema inmune. Infiltraciones como la amiloidosis, sarcoidosis que habíamos hablado, la amiloidosis en un momento una coagulopatia. Alteraciones metabólicas como enfermedades tiroideas, ¿no? Tiroides, endocrino, vamos a ver que el último de los rotes, pero igual. Las hormonas tiroideas afectan el metabolismo basal de carbohidratos, afecta varias formaciones de proteínas, tiene muchas actividades las hormonas tiroideas. Y por eso es que cuando se alteran, igual pueden provocar alteraciones metabólicas generales, ¿no? Deficiencias nutricionales, condiciones, ¿no? Que tiene el paciente como la hipertensión, alteraciones adquiridas o congénitas de las válvulas, alteraciones del pericardio, por ejemplo, falla renal. En general, el paciente cuando ya está
por ejemplo, está con sepsis, hacen ellos miocardiopatía séptica, ¿no? Porque todo está funcionando mal en general y llega a repercutir en el corazón. Lo mismo que hemos hablado también de las arritmias. ¿Qué es lo que sucede en la insuficiencia cardíaca? Habíamos dicho que esa fibra miocárdica ya no funciona como debería funcionar. Entonces, esa fibra miocárdica presenta apoptosis, ¿no? Que ese va a ser uno de los hitos más importantes en la insuficiencia cardíaca. Cualquiera que sea la etiología de insuficiencia cardíaca, va a haber una progresión del daño que se resume en dos opciones. Una que es la pérdida progresiva de la función contráctil de la fibra miocárdica y otra la pérdida progresiva de las células miocárdicas a través de la apoptosis. La apoptosis va a estar mediada por estas procaspasas. Va a tener dos vías, la extrínseca y la intrínseca. La intrínseca que va a partir desde la mitocondria. Que esta vía central de activación de la apoptosis puede ser mediada por toxinas, por radiación, por hipoxia, por estrés oxidativo, por isquemia, por daño al DNA, es igual con la radiación. Y la mitocondria va a liberar citocromo C, calcio intracelular, va a activar las procaspasas y va a activar la apoptosis. La vía extrínseca va a ser, ¿cuál es la diferencia entre la intrínseca y la extrínseca? La intrínseca, dentro de la célula se va a dar el detonante, y la extrínseca fuera de la célula. ¿Quiénes van a detonar? Receptores de superficie, factor de necrosis tumoral, otras quimiosinas que van a igual activar las procaspasas y el resultado es el mismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el infarto agudo de miocardio? Habíamos dicho que es la interrupción de la irrigación, ¿no? Y a las arterias coronarias no van a irrigar el corazón y ese corazón va a sufrir sobre todo isquemia. Así isquemia se va a traducir en hipoxia y la hipoxia puede traducirse en necrosis, ¿no? No siempre, pero podría quedar en necrosis y hay una zona marginal alrededor de la necrosis. Habían hablado en las exposiciones que ustedes han tenido que hay zonas de hibernación, ¿no? Alrededor de donde la necrosis central, alrededor hay una zona marginal, una zona que está en penumbra, así se llama, y esa zona en penumbra entra en una hibernación. Y esa hibernación esa zona va a crear o va a liberar citocromos C, va a liberar proteasas, va a hacer que la célula se pierda, va a hacer expresión de más receptores, más factor necrosis tumoral, entonces va a aumentar más la apoptosis, no solo de la forma intrínseca, sino de la extrínseca. Y al haber habido apoptosis, ¿qué es lo que es el corazón? Se remodela, pero lamentablemente se remodela de mala forma. En el estrés oxidativo, ¿qué es lo que sucede? Se van a alterar la producción de ciertos metabolitos, la angiotensina 2, factor de necrosis tumoral, el óxido nítrico. Va a haber alteración de estas sustancias por la liberación que habíamos hablado de mediadores inflamatorios que van a condicionar que todo el funcionamiento normal se altere. El factor de necrosis tumoral alfa se va a liberar también como parte de la respuesta neurohormonal. Su acción va a estar mediado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la contractibilidad de los miocitos, va a aumentar la degradación del óxido nítrico, va a disminuir las expresiones de las enzimas convertidores del óxido nítrico, activa la cascada de apoptosis en células, tanto la intrínseca como la extrínseca. Y finalmente, no solo se trata de mediadores neuromorales, sino también hay disfunción endotelial. Esto se va a dar por
el bajo gasto cardíaco, lo que va a determinar estrés en la fricción, alteración en los receptores del endotelio. El endotelio se engruesa, va a haber activación del óxido nítrico, angiotensina, aldosterona, van a ir alterando que el funcionamiento, la permeabilidad, la contracción, la vasodilatación y vasoconstricción endotelial, sobre todo en la microcirculación. Las endotelinas también han sido ampliamente descritas en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque se han determinado como mediadores de desarrollo de hipertensión pulmonar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya habíamos hablado, ¿no? No es que el pulmón va por su lado y el corazón está bien. Generalmente son como hermanos siameses. Si cae uno, cae el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estos pacientes, pues, por ejemplo, en los pacientes con EPOC, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hacen core pulmonar, ¿no? Y los pacientes con cardiopatía hacen hipertensión pulmonar, hacen diferentes alteraciones hemodinámicas consiguientes a la alteración de la alteración cardíaca, ¿no? Entonces, esto explica más o menos las endotelinas, la activación de las endotelinas, cómo se iniciaría la alteración pulmonar mediante el desarrollo de hipertensión pulmonar. Todo esto tiene que ver un tanto con el juego de presiones que conlleva, ya que habíamos dicho que viene la sangre, tiene que expulsarse a través de la aorta. Recordemos que las venas pulmonares, habíamos dicho que transportan sangre arterial, pero ahí radica un gran punto en la circulación mayor y menor, que las venas no tienen válvulas. Entonces, cuando las presiones intracardíacas aumentan, las presiones de llenado, fácilmente refluyen hacia las venas pulmonares porque no tienen válvulas como tal. Entonces, ese reflujo hace que la presión en cuña pulmonar aumente, y esto retrógradamente va a crear aumento de presiones, lo cual nos va a conllevar a una hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Entonces, esto es retrógrado. Bueno, la hipertrofia generalmente se da cuando el corazón, la carga, sobre todo en la hipertensión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la hipertensión? El cuerpo va detectando, o en realidad va generando incluso más sangre. Hipertensión y eritrocitosis van igual ligados de la mano. Casi siempre el paciente hipertenso es eritrocitósico. Rara vez van a encontrar un paciente hipertenso no eritrocitósico, ¿no? Y rara vez solo hay pacientes eritrocitósicos puros. Generalmente, si es eritrocitósico, con el tiempo se vuelve hipertenso. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de compensar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede en la hipertensión? Hay vasoconstricción distal. Y esa vasoconstricción, el cuerpo lo siente como que no está fluyendo la sangre, ¿no? No está fluyendo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para compensar fisiológicamente esta falta de flujo? Porque no solo es que no hay sangre, sino que sienten una relativa hipoxia. Entonces, al sentir esa hipoxia, el vaso, la médula ósea dicen, no, nos falta glóbulos rojos. Entonces, en compensación, crean más ¿cómo se llama esto? Las colonias formadores o colonias eritroides se activan. Entonces empiezan a formar más sangre. Y entonces hay más sangre, pero en realidad eso es lo que provoca más hipertensión, ¿no? Porque va a haber más flujo, más aumento en la precarga, la poscarga se vuelve más rígida y aumenta la presión. Entonces, es un círculo vicioso malo. Por eso hay pocas personas que solo tienen eritrocitosis y no tienen hipertensión, o que solo tienen hipertensión y no eritrocitosis aquí en la altura, ¿no?
Si ustedes se miran sus manos, la palma de sus manos, algunos tendrán color rojo vinoso, algunos más azulados y demás. Nosotros como habitantes de la altura tenemos tendencia a hacer eritrocitosis, ¿no? Y con el tiempo, si no nos controlamos o nos cuidamos, podemos hacer hipertensión arterial asociada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hipertensión con el tiempo va a crear dos problemas grandes, la hipertensión arterial, uno que va a ser la hipertrofia ventricular izquierda y otra va a ser la enfermedad renal crónica, ¿no? Esta hipertrofia, ¿cómo se va a dar? ¿Qué es lo que sucede? Me habíamos dicho en algún momento que crece el músculo, crece esa fibra miocárdica, pero no crece la irrigación, o sea, crece la célula, pero no crece el aporte. Entonces disminuye la irrigación coronaria, hay riesgo de isquemia, mueren más miocitos, lo que es al morir esos miocitos van a seguir, si bien va a haber un músculo ahí grande, pero va a ser un músculo generalmente muerto o poco funcional, que también trae más problemas que ventajas. Por otro lado, la hipertrofia va a activar el angiotensinógeno 2, la endotelina 1, vasoactivos como la norepinefrina, factores de crecimiento lo que pueden desembocar arritmias e insuficiencia cardíaca. Y por otro lado también pueden incrementar la carga de trabajo al corazón, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca ya es el punto final. El remodelado cardíaco se da de varias formas, o bien por las células no miocíticas o por las mismas células miocíticas, que además no solo van a crecer la fibra miocárdica, que sino también crecen otras células alrededor, como los macrófagos, las células endoteliales que habíamos visto atrás, las células musculares lisas, los fibroblastos, lo cual crea cambios que resultan ser inapropiados y poco funcionales. Los péptidos natriuréticos son importantes. Nosotros para diagnosticar insuficiencia cardíaca usamos péptido natriurético. Habíamos dicho que se van a liberar o se van a, liberar, sobre todo cuando hay estiramiento de la aurícula. Son hormonas locales o básicamente nativas cardíacas y que se liberan o que se detonan cuando hay incremento de las presiones auriculares. Entonces, ¿cuál es la función? La principal función es la hormona natriurética, como dice su nombre, eliminar sodio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Nosotros sabemos que el sodio siempre anda con el agua. Cuando se estira la aurícula, el cuerpo asume que está en hipervolemia, asume, ¿no? O sea, eso es lo que piensa el cuerpo, que es cuál es el objetivo. Entonces, ya que estás hipervolémico, orina más. Entonces, el objetivo de la hormona natriurética es esa, ¿no? Que se elimine más sodio, obviamente juntamente con el agua. Y ahí se van liberando, van a provocar vasodilatación renal, van a tratar de en su intento de hacer la natriuresis, baja también la presión, ¿no? Baja la presión arterial y van a hacer, provocan también un inicio de fibrosis, ¿no? Entonces, que sus efectos básicos. Los pépticos natriuréticos son tres, ¿ya? Aquí está uno que es el péptido natriurético atrial, que donde se origina en las aurículas, ya habíamos dicho, el estímulo es la distensión auricular. El péptido natriurético cerebral se localiza en los ventrículos, es la diferencia. ¿Y por qué se liberan? Por expansión de volumen ventricular, sobrecarga de presión. Y el péptido natriurético tipo C en el endotelio vascular, pulmones y corazón. ¿Cuál es el objetivo de estos péptidos natriuréticos? Inhibir el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, va a ser un antagonista. Facilita la natriuresis y diuresis, lo que habíamos dicho. Disminuye las resistencias periféricas, por eso es que provoca hipotensión. Relaja el músculo liso y controla la acción de los mensajeros químicos que producen remodelado cardíaco. Otro
metabolito aquí activo, bueno, hormona en realidad, va a ser la ADH, la hormona antidiurética, que nos va a, que debido a la congestión sistémica se va a liberar. O sea, estos pacientes, si bien están con gasto cardíaco bajo, porque el corazón no tiene la fuerza para expeler o inyectar volumen, no significa que no haya volumen. Hay volumen, pero no hay la fuerza para botar ese volumen, pero hay volumen. En realidad, la insuficiencia cardíaca generalmente son estados o bien euvolémicos o hipervolémicos. Entonces, los pacientes cardiópatas, por ejemplo, no se reaniman con soluciones y demás, se les deja casi con 500 ml en 24 horas o 300, ¿no? Se les pasa cargas y demás porque aumentamos esa hipervolemia fisiológica, entre comillas, que tienen y empeoramos las respuestas hormonales, ¿no? Entonces, los pacientes cardiópatas no se les da mucho líquido, etcétera, por cómo está disregulado su sistema neurohumoral, endocrinológico y demás. La ADH va a promover la retención del agua, lo cual va a disminuir la osmolaridad plasmática y creando una hiponatremia dilucional, que es clásica de los pacientes cardiópatas. Estas hiponatremias guían pacientes añositos, 70, 80 años. Ellos ya tienen hiponatremias crónicas, generalmente de 130, 132, pero cuando hacen episodios de insuficiencia cardíaca, vienen generalmente estuporosos y lo primero que medimos es el sodio, porque suelen llegar con 120 de sodio en hiponatremias dilucionales severas, ¿no? Y lo que también puede crear y repercutir, ustedes recuerden lo que hemos hablado recientemente en las arritmias, las distintas fases de despolarización y repolarización, tiene que ver ahí el sodio, el potasio, el calcio, y si ellos están en desequilibrio, pues tampoco funciona bien el sistema de conducción. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar porque va a haber un flujo renal disminuido. A diapositivas más arriba hemos visto que el factor natriurético va a provocar esto, ¿no? De la vasodilatación renal. Y cómo va a censar el riñón, va a censar como que el flujo ha disminuido. ¿Qué va a ser su reacción de ese riñón? Aumentar la producción de angiotensina 2. Lo cual es sobre lo llovido mojado, ¿no? O sea, ya estaba habiendo problemas ahí arriba y el riñón como que aumenta más los problemas. ¿Por qué? Porque va a liberar sustancias que van a provocar vasoconstricción periférica, activación alfa-adrenérgica, estimulación de la liberación de aldosterona, mayor concentración de ADH, la hiponatremia como aumenta, provocan más daños al endotelio, aumento de los radicales libres por su parte van a ir a aumentar la apoptosis, ¿no? O sea, es como que un círculo vicioso que por un lado se activa una cosa, activa la otra y tal, y sigue activando y siguen activándose entre sí los diferentes sistemas. Hay afecto de... habíamos dicho que se aumenta la ADH, va a facilitar liberación de vasoactivos, vasoconstricción, mayor excreción de agua, mayor absorción de sodio y agua también, o sea, botan agua, pero tratan de retener sodio y al final se quedan con lo que no tendrían que quedarse. Aumenta el estrés oxidativo, la inflamación vascular, la fibrosis, la taquicardia y arritmias. El sistema adrenérgico se activa por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué va a crear? O sea, no solo el gasto cardíaco, no solo depende de que los miocitos se contraigan o no, sino también este corazón tiene irrigación y tiene también conducción. No solo tiene nervios, no solo tiene parte del sistema nervioso central, sino va a estar también irrigado por el sistema nervioso simpático, los cuales van a tener sus funciones como que disminuye el gasto cardíaco, aumentan la contractibilidad, aumentan más el daño endotelial, redistribuyen el flujo sanguíneo, van a priorizar
el cerebro y el corazón y van a dejar de irrigar tanto a piel, sistemas plásmicos, riñón. Entonces, el riñón por su parte va a sentir menos flujo, va a volver a liberar y activar sistemas renina, angiotensina, aldosterona. Pues por eso un, 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 un estadio de nunca acabar, ¿no? Aquí está más o menos resumido, ¿no? Baja el gasto cardíaco, baja el flujo renal, aumenta la retención de agua y sal, aumenta el volumen vascular y el retorno venoso, aumenta el volumen telediastólico, la precarga, lo cual puede aumentar el gasto cardíaco, pero por otro lado va a aumentar la tensión parietal ventricular, aumento del oxígeno, isquemia, metabolismo anaerobio, mayor disfunción y otra vez baja el gasto cardíaco. Esto también puede ir porque aumenta la presión auricular, va a liberar ProBNP y aumentar la presión capilar pulmonar, lo que hemos dicho, la POAP o la presión en cuña, y lo que va a provocar también congestión pulmonar. El corazón va a tratar de compensar una vez que ha habido este gasto cardíaco bajo, con aumentar la poscarga, con aumentando la resistencia vascular. Va a tratar de, cuando se afecta el flujo renal, se activa el sistema renina angiotensina aldosterona para apoyar esta parte de aumentar las resistencias vasculares periféricas. Va a tratar de retener sodio para que este volumen circulante efectivo se mantenga y tratar de activar con un volumen al límite el mecanismo de Frank-Starling. Y pues así es como se ve el corazón en dibujo. Básicamente todos ahí está el corazón, los pulmones se van a congestionar, al lado están todos los pulmones ahí encharcados. Se va a incrementar el aporte de sodio, de agua. El cerebro igual está ahí con su actividad simpática. Va a ser toda una serie de respuestas que en realidad, en vez de solucionar algo, se incrementa más. Y los episodios de insuficiencia cardíaca, una vez que aparecen, suelen ser más frecuentes y con el tiempo letales, ¿no? Porque no se logran autorregular. La disfunción puede clasificarse también de insuficiencia cardíaca en derecha e izquierda, es una clásica clasificación, donde en la derecha, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber congestión de tejidos periféricos, edema y ascitis en el clive, congestión hepática, signos relacionados a disfunción hepática, congestión gastrointestinal, anorexia, disfunción y pérdida ponderal. En cambio, la insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a tener un gasto cardíaco básicamente disminuido, congestión pulmonar, intercambio de gases alterados, puede haber cianosis y signos de hipoxia, intolerancia a la actividad física y signos de perfusión tisular disminuida, edema pulmonar, optornea, tos con esputos pulmosos, disnea paroxística nocturna. En realidad ya no se usa mucho eso de la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, ¿no? O sea, tú tienes tu paciente con insuficiencia cardíaca, con sospecha de insuficiencia cardíaca, lo puedes inicialmente clasificar con la escala de insuficiencia cardíaca funcional de la NYHA, de la New York Heart Association. Pero después tienes que hacer laboratorios, tienes que pedir ecocardio. Aquí lo principal de todo es la ecocardio, porque esto nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Y aquí está, dice pacientes con sospecha de falla cardíaca. Lo primero que nosotros vamos a valorar, que ustedes les enseñan, ¿no? Que hay que valorar la historia clínica, antecedentes de infarto de miocardio, de hipertensión arterial, de diabetes, si usa diuréticos, si ha tenido aptornea, si ha tenido disnea paroxística nocturna. Y en el examen físico podemos ver, auscultar, porque hemos dicho que va a haber congestión pulmonar, puede haber alteración del ritmo cardíaco, tercer ruido. Entonces vamos a escuchar eso, si hay rales, si hay edema, si hay, el corazón está bien, si no hay murmullo
cardíaco, si no hay dilatación yugular, si no hay alteraciones en el latido de punta. Valoramos como tercer paso el electrocardiograma, cualquier anormalidad, ya sea una arritmia, ya sea crecimiento de cavidades izquierdas, alteraciones en la onda P, como que nos dan las aurículas, ¿verdad? Que lo habíamos visto igual. Entonces, vemos, si está más de uno de estos tres puntos presentes, pedimos el péptido natriurético, el ProBNP, ¿ya? Y si está más de 125, ¿no? Nos dice que probablemente no estaríamos sospechando de una falla cardíaca. Pero si está más allá, o sea, muy alto el valor, vamos a solicitar una ecocardiografía para confirmar la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las clasificaciones, ¿no? La American Heart Association nos ha dado la clasificación en estadios, ahí está, de insuficiencia cardíaca. Nos ha clasificado como de los grados A a la D, de insuficiencia cardíaca, grado A. Pacientes con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero tienen tienen comorbilidades fuertemente asociadas a desarrollo de insuficiencia cardíaca, como ser que tengan pacientes con alteraciones del pericardio, del miocardio, alteraciones de las válvulas, pero que no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, pero sí tienen con patologías que pueden presentar riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, como la hipertensión sistémica, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, historia de haber consumido cardiotóxicos, drogas cardiotóxicas, abuso de alcohol, a personas con personal de fiebre reumática, historia familiar de cardiomiopatías. Esos pacientes entran en insuficiencia cardíaca grado A, estadio A. El estadio B es que pacientes que tienen ya alteración estructural con estas patologías que habíamos hablado, pero no muestran, tienen ya daño cardíaco, o sea, ya tienen crecimiento cardíaco, pero no tienen todavía signos y síntomas. Los del A tienen patologías, comorbilidades. Los del B ya tienen daño cardíaco, como ser fallo ventricular, hipertrofia ventricular, perdón, izquierda, dilatación o hipocontractibilidad también de los ventrículos, enfermedad valvular asintomática, un infarto que no haya dejado secuelas. Entonces ya tienen ellos un daño orgánico, a diferencia de los del A. Y el C es los que ya tenían el daño orgánico, pero que ya tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces ya tienen daño estructural y ya tienen síntomas, como ser disnea, fatiga, disfunción sistólica ventricular izquierda, etcétera. Y ya toman tratamiento, diuréticos y demás. Y el D, que es el grado más avanzado, es que ya tienen síntomas muy importantes del daño orgánico cardíaco. Son frecuentemente hospitalizados por episodios de insuficiencia cardíaca. Son pacientes que generalmente, en nuestro medio no hay trasplante de corazón, así que esos pacientes básicamente se mueren. Entonces, en otros países, por ejemplo en México o en Chile, hay trasplante. Entonces, a estos pacientes se les pone dispositivos ventriculares para que hagan el aguante como puente para para el trasplante. Existe también la clasificación, habíamos dicho en esto, que la clave va a ser la ecocardiografía. Entonces existe también clasificaciones con ya datos ecográficos, ecocardiográficos, sobre todo se mide la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿ya? Como vamos a ver, la fracción de ventrículo izquierdo, perdón, tendría que estar arriba de 60%.
Entonces, la Sociedad Europea lo ha clasificado la insuficiencia cardíaca como insuficiencia cardíaca con SHFREF, significa con fracción de eyección disminuida, que es con la fracción de eyección menos de 40, con la fracción de eyección en penumbra o en de zona de penumbra se llama, entre 40 y 49. Y aquí también tienen que haber péptido natriurético elevado y con fracción de eyección preservada, ¿no? Arriba de 50. Entonces, existe también esta clasificación. Según esa clasificación se pueden hacer cierto tipo de tratamiento. Esta es la que está en español, ¿no? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada en rango medio y reducida, ¿no? La que la sociedad española ha sacado. Ahora, ¿cuál es el tratamiento según el estadio? Esto sobre todo en el estadio, en el A y el B. En el A va a ser controlar las patologías, la diabetes, la hipertensión y demás, cosa que no desarrolle patología cardíaca. Si ya desarrolla hipertrofia ventricular y demás, hay que seguir controlando mucho más estrictamente las patologías que habíamos mencionado. Se pueden tomar diuréticos, ¿qué se llaman estas? Estatinas, quizá dosis de remodelado cardíaco, IECAS, a dosis mínimas, ¿no? El enalapril 2.5, beta bloqueantes, carvedilol, etcétera. O sea, el tratamiento es dirigido y según los hallazgos de la ecocardio, ¿no? Si hay arritmias, hay que tomar antiarrítmicos. Es complejo el tratamiento que hace el cardiólogo. Pero ya cuando está en estadio C y D, hay que, se hacen diferentes tipos, hay que establecer si es estadio C, y hay que ver si es con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o no. Y en base a eso se van recetando lo que habíamos hablado, YECA, SARA2, beta bloqueantes, diuréticos. Se pueden asociar a dosis bajas este tipo de medicamentos, ¿no? Y se va viendo también en qué clase de estadio de la anemia están. Y en base a eso se pueden dar ciertos medicamentos como nitratos, antagonistas de la aldosterona como la espironolactona, la espironona, la ibapridina. Son medicamentos que se pueden iniciar, ¿no? Pues si ya se vuelven a refractar y sigue avanzando, en una etapa 4, por ejemplo, en un estadio 4D, perdón, no hay muchas opciones porque ya son insuficiencias cardíacas refractarias. Van a cuidados paliativos porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay harto trasplante cardíaco, pero solo los que tienen plata hacen trasplante porque es caro, los estudios, tienen que esperar que haya el donador, etcétera, ¿no? Entonces, si no tienes plata, pues vas a cuidados paliativos, ¿no? Lo mismo que pasa aquí, no es que no tengan plata o no tengan, no hay trasplante, punto. Entonces, los pacientes van a cuidados paliativos, pueden ir a trasplante, pueden ir a esto. El LVAD son dispositivos de asistencia ventricular. Es como que te ponen un capuchón al ventrículo para que contraiga los ventrículos. Y esto se le pone con el objetivo de que haga puente al trasplante, ¿no? Y pueden formar también, en Estados Unidos hay muchos estudios de algunos medicamentos que pueden ir también, ¿no? Entonces, en resumen, ahí está lo que hemos dicho, tratar de controlar en estadio A y B. Y en el C ese es mucho más agresivo con YECAS, ARAS, etcétera, beta bloqueantes digitálicos. Y en el D, pues bueno, hay que tratar de que se compense con lo que estamos haciendo y no avanzar hacia otras terapéuticas más avanzadas, ¿no? Entonces, el tratamiento es así como esta escalera: reducción de los factores de riesgo, IECAS, beta bloqueantes, restricción de sodio, buenos hábitos higiénico-dietéticos, si hay resincronización cardíaca en las arritmias, revascularización en el IAM, antagonistas de aldosterona,
dispositivos de asistencia ventricular y ya hospital para enfermos terminales y o trasplante, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca tiene muchas, la fisiopatología va a depender de todo lo que se ve aquí, ¿no? La congestión pulmonar, esto, como les había dicho, es por el juego de presiones. El cerebro que interpreta mal las señales y aumenta la actividad simpática. El agua que aumenta la, la, la- la función del ADH, aldosterona, la natriuresis, el riñón que al verse con menos flujo va a activar igual más sistema renina-angiotensina, aldosterona, y todo eso sucede y el pobre corazón queda así, ¿no? Entonces, eh, ese es el resumen del tema. Como les había mencionado, es un tema eh, corto. No sé si tienen alguna pregunta. Por ejemplo, eso es lo que sucede. Esta es la fisiopatología de la congestión pulmonar. El paciente va a aumentar, empezamos desde abajo, una función anormal del ventrículo izquierdo, que puede ser sistólica o diastólica. Aumenta las presiones, la regulación de volumen, el volumen. Habíamos hablado de volumen, no me acuerdo cuál de los temas hemos hablado, pero hemos hablado que hay volúmenes telediastólicos, etcétera. ¿Se acuerdan que, digamos, llega a 120 ml al ventrículo y no va a expeler los 120, solo expele 70 y se queda con 50. Esos 70 es volumen stroke o volumen sistólico, ¿no? Entonces, esa expulsión de volumen va a crear una presión y va a crear estos volúmenes, estas presiones de expulsión de los ventrículos, donde se aumenta, al no funcionar adecuadamente la sístole, estas presiones se van a ir incrementando, lo que retrógradamente va a crear lo que habíamos dicho, un aumento de la presión en cuña o la POAP, la presión capilar pulmonar, lo que crea aumento de la presión hidrostática, aumento de la presión oncótica. En este tema igual lo vemos mucho más en edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón se trata de que van a haber fuerzas en la sangre. No solo están los elementos formes de la sangre, como la hemoglobina, los glóbulos blancos, las plaquetas, sino está el plasma, y en el plasma también hay bastantes proteínas y una de ellas es la albúmina. Estas van a crear una cierta presión hidrostática, así se llama, y hay fuerzas hidrostáticas que mantienen el contenido dentro del vaso y otras por fuera del vaso que tratan de jalar, y otras las que mantienen el contenido dentro del vaso. Y lo que se resta de una fuerza y la otra lo absorbe el sistema linfático. Pero cuando se interrumpe estas fuerzas, ese juego de presiones, la presión que trata de mantener el volumen dentro del vaso y la del vaso que trata de mantener dentro del vaso la presión, se disregula y empieza a haber fuga capilar. Y esa fuga ya el sistema linfático ya no lo puede detener.
Entonces, eso es igual la ley de Starling, que lo vamos a ver, van a comprender un poquito mejor, pero básicamente es así que hay fuerzas de presiones que se crean y que lastimosamente se pierden en ese juego de presiones al perder la osmolaridad, la presión oncótica, la presión hidrostática y el drenaje linfático. Y eso va a provocar, eso se va a alterar. ¿Por qué? Porque crece la presión en cuña y se empiezan a congestionar los pulmones, ¿no? Y es básicamente la génesis del edema agudo pulmonar, edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? Aumenta la presión, aumenta las resistencias vasculares y hay congestión sistémica, ¿no? Un paciente que está con edemas y demás, y de cierto grado de congestión pulmonar además, ¿no? Y eso es lo que crea la disnea. Hay edema alveolar, redistribución en la vasculatura pulmonar, edema intersticial y regurgitación mitral, lo que aumenta las alteraciones de las presiones diastólicas ventriculares eh, izquierdas, ventriculares y auriculares izquierdas, ¿no? Esa es, de todas formas vamos a volver a ver nosotros el tema de edema agudo de pulmón, pero eso es más o menos como que para completar el cuadro, porque la insuficiencia cardíaca eh, no solo es fallo corazón, sino que es con congestión pulmonar, congestión. Los pacientes vienen edematizados, con edema de pared abdominal, edema tres cruces de miembros superiores, inferiores, ingurgitación yugular, o sea, vienen mixtos los pacientes y además ya vienen con rales. Entonces ya hay otro tipo de clasificaciones también, si son edemas fríos, calientes, etcétera. Esos son ya clasificaciones un poco más complejas, donde se tienen que utilizar métodos invasivos para saber cómo está la presión en cuña, etcétera. Pero básicamente ya hoy por hoy con la ecocardia ya se puede saber mucho en dónde estamos parados, junto con la ecografía pulmonar, ves líneas A, líneas B de Kerlin, ves cuán congestivo está ese pulmón, cómo está reaccionando tu terapéutica con diuréticos, si tienes que aumentar otro tipo de reguladores de la aldosterona que hemos hablado. Y en base a eso se va haciendo el tratamiento, ¿no? Pero ya cuando ya los pacientes presentan insuficiencia cardíaca, son conocidos. Por ejemplo, aquí en el hospital, un paciente presenta insuficiencia cardíaca, a los 3 meses lo vuelves a ver, hasta que ya se descompensan, les da neumonía o hacen paro. O sea, ya es un diagnóstico lamentablemente muy pobre, el pronóstico es pobre porque no hay muchas opciones ya cuando ese corazón está totalmente disfuncionado, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces el lunes nos vemos a las 2:30. Vamos a empezar con el examen de esta de insuficiencia cardíaca. Es un examen cortito. Y tienen que presentar ustedes sus exposiciones de los temas que faltan, ¿no? Valvulopatías y arritmias, en los grupos que ustedes ya saben quiénes tienen que exponer. Y les voy a dar yo los casos de isrote de cardio para que lo defendamos el viernes, porque ya también tenemos que empezar nuestro rote de neumo, ¿no? Entonces ya para cerrar toda la tarea, igual insuficiencia cardíaca, que es el mapa mental, que ustedes ya saben, me lo presentan, yo lo reviso rápido y les vuelvo ya calificado. Y ya vamos a tener las notas también de los exámenes, ya las correcciones los, cuánto estamos aumentando de puntos, todo eso. Y ya para básicamente concluir, lo único que nos faltaría son las notas de insuficiencia cardíaca de este examen, para ya que ustedes se expongan, y con eso ya estaríamos cerrando este módulo de cardio. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, algo más, porque ya nos toca avanzar también neumo.
No, doctora. Ya, bueno, está bien. Entonces, estudien y nos vemos el día lunes, ya listos para el examen. Gracias, buenas noches. Listo, doctor, hasta luego.